Hola, para este video estaré hablando de un tema que yo sé que genera mucha duda al momento de crear un cómic, sobre todo porque en los concursos pues nos piden ciertos tamaños muy específicos que en lugar de ayudar confunden. Me refiero a lo que son los tamaños de papel, ya que no es lo mismo hacer un original o una página en un tamaño y ya después que la impresión final pues sea en otro, ¿no? O sea que ya al momento de que tú lo tengas en físico pues sea más chico. Hay todo un proceso detrás. Y aunque no lo voy a explicar todo en este video, sí voy a tratar de explicar lo que son los diferentes tamaños de papel que se usan para los cómics. Si te gusta leer cómics o leer buenas historias, o si estás buscando tutoriales y tips para hacer tu propia historia, llegaste al lugar correcto. En mi canal comparto mi experiencia y conocimientos que he adquirido después de transformar mis ideas en cómics, los cuales puedes leer en los enlaces de la cajita de descripción. Comencemos pues explicando por qué el papel tiene diferentes tamaños. Hacer papel es un proceso que hoy en día está súper industrializado y por eso tiene cierta maquinaria en la que se extrae la pulpa de papel, se le da forma, se blanquea y se corta, para terminar en lo que conocemos como tal como una hoja de papel. Sin embargo, para evitar que cada empresa hiciera papel del tamaño que quisiera, surgió la normativa ISO 216, que clasifica los distintos formatos de papel según el tamaño de la hoja, creando así un estándar internacional. Es decir, este número que es 0 es el tamaño original de la hoja y se puede ir dividiendo según diferentes tamaños. Sí, el papel cuando es creado salen unas planchas enormes de papel. Imagínate algo así como una tira enorme de papel. Entonces, pues tiene que ser recortado según el tamaño que se requiera. De esta forma, todos los países europeos pues tienen un mismo tamaño y ese es el que se aplica a Latinoamérica también. Es decir, que si tú mandaras una carta a algún país europeo, suponiendo que no se la hagas a mano, tendrías que usar el tamaño de papel internacional para una carta, que es el A4, o la hoja tamaño carta. Entonces, esto es lo que más vamos a encontrar en cuanto a lo que es el uso del papel, el tamaño y todo. Yo sé que también me van a decir, ¿y esto de qué me afecta si yo dibujo en digital? Pero es importante que sepamos los tamaños. Esos están más enfocados hacia lo que es el tradicional o como tal el papel en físico, o sea, tal cual así como a este pedazo de papel, pero se puede aplicar y se debe aplicar también en el tamaño de los archivos de Medibank o de cualquier otro programa que tú tengas. Al igual que con el sistema métrico decimal, Estados Unidos usa un sistema diferente, y sus tamaños de papel son ligeramente diferentes a los que usamos normalmente. Menciono esto porque para los cómics va a cambiar, aunque ellos te digan, necesitamos que lo hagas en tamaño carta, que vendría siendo este de aquí. En realidad ellos tienen otro tamaño. Además de que lo usan en pulgadas, va a ser ligeramente diferente a este. Y ahorita lo voy a explicar. Entonces, dentro de esta normativa, pues encontramos tres series diferentes de papel. Aquí la tienes, la A, la B y la C. Cada una tiene sus medidos según su uso específico, pero las que más vamos a encontrar son la A y la B. Sobre todo porque la C es C de complementaria. Entonces, nos vamos a enfocar más que nada en lo que es el A y el B. Sobre todo también cuando estemos viendo el tamaño del papel para hacer cómics. La serie A se basa generalmente en una relación geométrica donde cada tamaño es la mitad del anterior. Por eso, aquí en la imagen podemos ver cómo el tamaño principal es este y cómo se va doblando la mitad y luego esta mitad se dobla y va disminuyendo de tamaño, al igual que la B y al igual que la C. Eso es muy importante también que lo tomes en cuenta porque dependiendo del tamaño de tu papel va a ser el tamaño de tu reducción al momento de que, por ejemplo, impriman o imprimas tu cómic. Entonces, si yo tomo, por ejemplo, una hoja, este es el tamaño A4, o el que todos conocemos como
tamaño carta, si yo esta hoja la doblo a la mitad, pues voy a tener un tamaño A5. Es decir, van a salir dos mitades, ¿no? Y ese es el tamaño A5. Y si yo doblo este tamaño otra vez, voy a tener un tamaño A6. Si se dan cuenta, entonces si yo la abro, voy a tener cuatro partes iguales. Es decir, dos, entonces una A4, son dos A5, o sea, izquierda y derecha, y son cuatro de tamaño A6, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo dibujo en una hoja de este tamaño, ajá, se puede reducir, o sea, es decir, yo lo dibujo, digamos que le sacan copia, y se puede crear un libro de este tamaño. Por eso los mangas son, bueno, si ustedes los han visto, son tomos chicos, como para llevarse. Entonces se puede hacer ese cambio. De una hoja grande se puede quedar una hoja chica. Estos tamaños generalmente son utilizados, pues, el A4 para documentos, ya saben, cartas, los típicos copias que sacamos en la escuela y el trabajo. El A5 se utiliza más que nada para libretas, ya sea tamaño media carta, esquela o francesa, como se le conoce. Aquí yo sé que se ve más grande, pero realmente el papel es el tamaño de media hoja carta. Entonces, si yo pongo este aquí, cabe perfectamente. ¿Ah? Y el tamaño A6 es normalmente utilizado para lo que son postales. Todos hemos visto una postal o una tarjeta, ya saben, ¿no? Entonces, que vendría siendo lo que es el cuarto de la A4, vendría siendo como de ese tamaño. Obviamente, aquí pues ahí la postal ya está bien recortada y todo, pero pues es como ese tamaño, ¿no? De toda esta serie, el tamaño más común que se usa para los cómics es el A4. Y pues básicamente es lo que nosotros conocemos como tamaño carta. Hay concursos que especifican que uses tal cual ese tamaño, te dicen tamaño A4, aunque hay otros que no, o sea, realmente como te digo, es el estándar de la industria, entonces habrá concursos que te lo piden, o sea, tal cual así, A4, como por ejemplo aquí, esta es en una hoja tamaño A4, y muchas veces te van a decir, como saben que es el papel más estándar, pues no te lo van a decir, simple y sencillamente te van a decir que lo dibujes y que nada más tomes en cuenta los márgenes al dibujar. Entonces, si tú tienes alguna duda, recuerda que el A4 es el estándar de casi todo el mundo, excepto de Estados Unidos, Canadá y algunos otros países. Aquí también se utiliza el tamaño carta, pero realmente este, el que nosotros nos vamos a usar va a ser el A4, que es el que ya viene en las hojas. Obviamente no es lo mismo dibujar sobre toda la superficie de la hoja que establecer unos márgenes para delimitar las partes importantes como las viñetas o globos de texto. Yo aquí no tengo globos de texto porque los añado digitalmente, pero sí es importante dejar espacio en las viñetas y sobre todo poner un margen. Aunque ahora muchos de los programas de edición traen los márgenes ya precargados, solo debes ocuparte de seleccionarlos. Es bueno que pues los tomes en cuenta, sobre todo si tú todavía dibujas en tradicional. En mi caso yo uso Medieval, entonces ya vienen las guías precargadas o los márgenes como tal ya hechos, entonces ya nada más tengo que seleccionar mi tamaño de papel, que es B4, y seleccionar los márgenes para ese tamaño. Ahora hablaremos de lo que es la serie B. Esta se suele utilizar más que nada en imprentas profesionales para imprimir libros, folletos, pasaportes. Si se dan cuenta, aquí está un poco más grande, entonces también se utiliza mucho en lo que son pósters. La diferencia, pues, es que es ligeramente más grande, pero sigue manteniendo lo que decíamos de que, si doblamos la hoja a la mitad, pues nos sale el segundo tamaño y así. Entre más lo vayan doblando a la mitad, más se va haciendo pequeño. Entonces, digamos que
por ejemplo, una página B4 será ligeramente más grande que la A4, pero más chica que la A3. Entonces, si nosotros pusiéramos el mismo número de la serie A y de la serie B, veríamos que son ligeramente diferentes, siendo la B un poquito más grande, pero siendo más chica que el siguiente número de la serie A. La B4 es más que nada usada en el manga, o es la más común, y hay varios concursos o editoriales que te piden específicamente este tamaño de papel si tú quieres hacer un manga. También se hacen otros tamaños de la serie B, pero casi todos son en B. O sea, no significa que tú no puedas trabajar a 4 o el tamaño carta normal, pero muchas veces en Japón se utiliza precisamente esta serie B porque es un tamaño un poco más grande. Es un tamaño de papel que pues no vas a encontrar tan fácilmente en las papelerías como el tamaño carta o el A4, pero sí es muy común que tú lo encuentres precargado en los programas de edición o que incluso tú lo puedas hacer. Por ejemplo, aquí en Medibank ya viene precargado el tamaño B4 y también te da la opción de ver lo que son las guías o los márgenes de la página ajustadas ya a lo que es el tamaño B4, de tal manera que ya solamente es buscarlo, seleccionarlo y ponerlo. De hecho, también se puede hacer desde cero, es decir, uno escoge el tamaño, da las medidas y ya se precarga. Creo que es lo más fácil que se puede hacer en cuanto a digital, es decir, que tú directamente metas las medidas en el programa y te dé o sea, este tamaño y ya lo pongas. Aunque también si tú trabajas en tradicional, pues puedes escanear tu página y acomodarle ese tamaño en digital. O sea, la puedes hacer más chico, más grande. Como generalmente el A4 es más chico, puede ser que te quede así. Imagina que tú haces tu cómic en tamaño A4 y lo quieres meter a un concurso para que sea donde te piden tamaño B4. Entonces puede ser que te quede así una vez que lo escaneas. Entonces ya nada más es como reescalarlo. E incluso podrías, ¿cómo se llama? Acomodar viñeta por viñeta. Yo aquí te estoy dando como un ejemplo muy burdo, ¿no? Así como que, ay, ya muy rápido lo acomodé. Pero pues realmente se puede escalar, ¿no? Por ejemplo, que tú quisieras mover un dibujo, por ejemplo, yo aquí, pues ya es más fácil de mover, ¿no? Entonces ya vimos que está la serie A, la serie B y la serie C. La serie C en realidad es más complementaria, se usa mucho para crear sobres, por lo que si yo tengo una hoja A4, por ejemplo, la debo mandar en un sobre C4. Igual, si tengo una página B4, pues la mando en este sobre tamaño C4. Aunque hoy en día se usa mucho más el correo electrónico para mandar cómics a concursos o editoriales, hay algunas personas o algunos concursos que todavía te dan la opción de mandarlos por correo postal. Sobre todo, por ejemplo, yo lo he visto cuando son concursos internacionales en Japón y también en España, te dan esa opción. No solamente de que lo mandes por correo electrónico, sino que también lo mandes por correo postal. O sea, que mandes ya sea en algunos sitios te dicen los originales, en otros las copias, pero al tamaño que te piden por correo postal. Yo siento que a lo mejor siendo alguien del mismo país, pues a lo mejor sale más barato mandarlos por correo postal. Digo, yo la verdad aquí con Cepomex, la verdad nunca he mandado nada. Se me hace infinitamente más fácil mandarlo por correo electrónico, pero supongo que en otros países su servicio postal pues será este más eficiente como para arriesgarse a mandar un cómic así en papel mediante el servicio postal. Por lo que no está de más conocer un poco esta serie. Igual, yo creo que también es para algunos participantes que se desarrollen más en el tradicional
y prefieran, en lugar de escanearlo todo, mejor, o sea, mandarlo directamente en sobre. Aunque supongo que eso ya es más cuestión de gustos, no está de mal que sepas para qué se usan las tres series de la normativa ISO. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero hacer un cómic para un concurso o para presentar una editorial en Estados Unidos? Pues debes de tomar en cuenta sus tamaños de papel, que son los que más utilizan. El primero sería el tamaño carta, que mide 8.5 por 11 pulgadas. Ese es el que generalmente utilizan para documentos, para ensayos, para la escuela, para el día a día. Como nosotros damos el carta, ellos es igual, solamente que mide precisamente en pulgadas, 8.5 por 11. El segundo sería el legal, que se utiliza precisamente para oficios y documentos legales, que mide 8.5 por 14 pulgadas. Y el tabloide, que es el último tamaño, ese generalmente se utiliza para documentos o para impresiones como revistas y periódicos y mide 11 por 17 pulgadas, siendo este el más común para trabajar en los cómics, sobre todo porque es un tamaño muy grande a comparación de otros y permite tener un área mucho más amplia de trabajo, es decir, como es un tamaño más grande de papel, pues permite trabajar muy bien, sobre todo para agregar detalles y así, y que sobre todo al ser un tamaño de papel muy grande se puede reducir hasta el tamaño de un cómic como este, ¿no? Es el típico que tiene sus grapas. Entonces, este es el tamaño final que llega a los lectores. Es un tamaño aproximadamente tamaño carta o creo que este sí es tamaño 4, pero este es el tamaño, entonces obviamente se hace en un tamaño mucho más grande, se reduce para poder hacer todos estos cómics y engraparse, ¿no? O sea, venderse como con este formato de librito. Es importante al momento de que tú escojas el tamaño de tu papel, que tengas en mente que generalmente los artistas que hacen los cómics o mangas o historietas dibujan a un tamaño ya sea 1.2 o 1.5 veces mayor que el tamaño de impresión final. Si tú agarras tu regla o una cinta métrica y mides 11 por 17 pulgadas, vas a ver que este tamaño es mucho más chico que ese. Entonces, imagínate, es una hojota para que quede de este tamaño. Como ya dije, esto facilita dibujar los detalles que, por ejemplo, en un papel más chico no se podría. Por ejemplo, este es un tamaño A5 y este es el formato final que llega a los lectores con el que se distribuye el manga. Entonces, imagínate que tú estás dibujando a este tamaño, o sea, que tú dibujaras esto en ese tamaño de papel. Tú dices, bueno, a lo mejor los rostros pues sí son fáciles de dibujar, pero por ejemplo, las viñetas del medio que tienen detalles más chiquitos, pues sí sería mucho difícil dibujarlos en ese tamaño. Entonces, generalmente se hacen en hojas mucho más grandes para tamaños más chicos. Este tamaño, que es A5, que es como el de una libreta, sí, como una libreta tamaño esquela eh, o de media carta, pues generalmente se dibujan en hojas grandes. En este caso, en una B4. Por eso, el tamaño B4 es el tamaño estándar en Japón para el manga. Es decir, ellos dibujan en ese tamaño B4, hacen todos sus originales y ya al final nada más lo que hacen es que la imprenta o los que hacen, digamos, este librito, lo que hacen es que sacan copias a un tamaño más chico y ya todas estas copias las juntan aquí. O sea, la hacen como este librito, hacen la encuadernación y todas las copias las ponen aquí, ya que este formato es más fácil de distribuir. O sea, es más fácil que tú tengas un libro o un manga de ese tamaño en tu mochila o, por ejemplo, uno así. Claro que este es más delgado para que también sea más fácil que los transportes, por ejemplo, en tu portafolio, en tu mochila, entre tus documentos, que uno así, pero esto es más fácil que lo tengas en el bolsillo. Son diferencias de formato, son diferencias editoriales y tienen que ver también con la distribución y el dinero, porque esto es un negocio, pero generalmente es más, entre más fácil sea distribuir los dibujos, es mejor.
Es decir, si yo en lugar de hacer 5 copias puedo hacer 500 para que la gente lea mi historia, entonces voy a escoger el formato que me permita hacer esas 500 copias, porque realmente tú aquí estás viendo la copia del dibujo. El dibujo original o lo tiene la imprenta o lo tiene la editorial y algunas veces los tienen los artistas. Entonces, lo que hacen es que digamos, le sacan copia, lo reducen a ese tamaño y ya de esas copias pueden hacer n cantidad de tomos. Y así es como se distribuye. Y pues hasta aquí el video de hoy. ¿Qué te pareció? ¿Ya conoces los diferentes tamaños de papel? ¿Cuál usas más? Te leo en los comentarios y nos vemos en el próximo video.